que es el siguiente. Aquí faltan 2 puntos, ¿no? Esta es la transformación lineal. Bueno, este es el problema número 1 y nos está diciendo sea la transformación lineal T. Aquí me falta 2 puntos. Es la notación de funciones, ¿no? Sea la transformación lineal, perdón, sea la aplicación lineal para la cual tenemos lo siguiente, que la imagen del par ordenado, a ver, aquí un cachito nos detendremos a analizar. Una transformación lineal o una aplicación lineal en las clases o en las diapositivas que les pasó la docente, es casi seguro que aclara lo siguiente, es que una transformación lineal primero es una función que verifica ciertas propiedades. Eso recuerda un poco al producto interior, ¿no? Bien, una transformación lineal es una función que le asigna, en este caso, ¿quién es el dominio de la transformación lineal? Lo voy a asociar un poco con cálculo. Ustedes en cálculo, ¿qué han visto? En cálculo 1. Han visto funciones reales de variables real. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestras funciones, nosotros le dábamos un número real y nuestras funciones nos devolvían otro número real. Bien, entonces, en este caso tenemos una función de R2 en R2, o sea, el dominio ya no es un número real, ni tampoco el codominio es un número real, sino el dominio es el conjunto de todos los vectores en el plano, o de todos los pares ordenados. Y nuestro codominio es igual, el conjunto de todos los vectores en el plano, o pares ordenados. En otras palabras, esto ya es una función, T es una función vectorial porque toma valores, porque toma como valores vectores y y su variable es también un vector. Por eso es una función vectorial de variable vectorial. Es una función de R2 en R2. Ahora nos está diciendo que la transformación es lineal. Muy bien. Ese dato, pues, nos los guardamos hasta el final del problema porque ahí va a ser importante esto. Es una transformación lineal, pero ¿qué significa que sea una transformación lineal? A ver, eso vayámoslo recordando. ¿Qué más nos dice? Nos dice que la imagen de T1, perdón, que la imagen del par ordenado 1,2 es el par ordenado 2,3. O en otras palabras también, ¿no? Que la imagen del vectorcito 1,2 es el vector 2,3 y la imagen del vector 0,1 es el vector 1,4. Esto es justamente lo que les decía. T es una función que le asigna a un par ordenado, en este caso al par ordenado 1,2, le está asignando el par ordenado 2,3. Y también esto aquí, ¿no? Este par ordenado le está asignando este otro par ordenado. O sea, es efectivamente, o sea, coincide con lo que les decía, ¿no? Una transformación lineal, en primera instancia, tiene que ser función. ¿Qué es una función? Es una regla de correspondencia que me permite transformar ciertos elementos en otros elementos. Muy bien. Entonces, ¿qué nos está pidiendo como primera pregunta? Nos está pidiendo allá la fórmula de T. Lo que nosotros conocemos solo son las imágenes de dos vectorcitos de este espacio vectorial. Nos está pidiendo hallar la fórmula de T, es decir, hallar T de AB. O sea, por ejemplo, si yo quisiera calcular T de 3,2, o sea, la imagen de 3,2, ¿qué me debería dar? Vean que aquí solo me está dando 1,2 y 0,1. Esto de aquí, este problema, por ejemplo, es muy sencillo, pero está siempre en los problemas que se plantean en los exámenes. Lo único que cambia es que los cálculos son más largos. O sea, en este caso, lo único que nos interesa es la filosofía de resolución, ¿no? O sea, cómo se resuelve. ¿Qué es lo que tengo que saber para poder resolver este problema? Entonces, aquí, por ejemplo, si nos cambiaran de R4 a R5, digamos, entonces, como son más componentes, pues se va a volver más complicado. O si aquí fuera el espacio vectorial de las matrices y aquí el espacio vectorial de los polinomios, pues se hace más complejo. Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos. Tenemos una transformación lineal de la cual solo conocemos la imagen para dos vectorcitos nomás. Yo solo sé la imagen de 1,2 y la imagen de 0,1.
Nos está pidiendo hallar la fórmula de T. Eso es básicamente lo que necesitamos. Ya hemos comprendido el problema. Ahora vamos a esta parte, ¿no? Aquí vean que estamos haciendo una observación que tiene que ver ya con la parte teórica de esto de transformaciones lineales. El problema es soluble, el, el problema es soluble sí y solo si estos dos vectorcitos de R2 son una base para R2. Son una base para R2. Volvamos acá a ver. ¿Qué nos está diciendo el problema? Nos está diciendo que tenemos una transformación lineal para la cual yo conozco las imágenes conozco la imagen de estos dos vectorcitos. Y nos está pidiendo encontrar la fórmula de la transformación lineal. Entonces, estos dos vectorcitos de los cuales yo tengo imágenes tienen que cumplir ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Que tienen que ser una base. ¿Qué significa ser base? Significa que tiene que ser linealmente independiente y que tiene que generar R2. En otras palabras, que cualquier vectorcito de R2 se tiene que poder escribir como combinación lineal de estos dos vectorcitos. Y que además dicha combinación lineal sea única. Eso es lo que equivale a decir que sean linealmente independientes. Eso está en los apuntes que les pasé hace tiempo sobre espacios vectoriales, ¿no? Bien, entonces tomaremos aquí un vectorcito. Aquí falta un punto seguido, ¿no? Por eso está esto con mayúsculas. Sea aquí, estoy tomando un vectorcito en el plano cualquiera, A, B, ¿no? Y luego formo una combinación lineal de estos dos vectorcitos. Aquí X y Y son escalares, eso lo estoy aclarando aquí. X y Y son números reales y estos de aquí son vectores. Recuerden, como estamos en un espacio vectorial, pues esta cosa o esta ecuación 1 está pues bien definida, ¿no? Porque esto es escalar por vector, ¿qué me da? Me da vector. Escalar por vector me da vector. Vector más vector, pues ¿qué me da? Pues me da otro vector. Entonces estamos bien. Ahora simplificamos esta parte derecha. Tal vez esto es lo que no hicimos mucho en los problemas para los anteriores temas. Simplificamos este lado derecho. Entonces, ¿cómo entra? Ojo que aquí una transformación lineal, aquí es un detalle importante que me estoy olvidando y que seguramente también la docente lo mencionó, es que una transformación lineal, yo les dije que es una función que verifica ciertas propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades? La linealidad son la aditividad y la homogeneidad. Pero antes de eso, necesitamos que nuestra transformación lineal, nuestra función, esté definida en un espacio vectorial y que transforme los valores de este espacio vectorial en otro espacio vectorial. A ver, un poco más sencillo lo voy a decir. Una transformación lineal es una función entre espacios vectoriales, donde el dominio es un espacio vectorial, y el rango también es un espacio vectorial. Entonces, arreglaremos un poco lo que ya habíamos dicho. Una transformación lineal, por si acaso esto lo voy a subir a YouTube y lo van a poder escuchar tal vez más detalladamente o más detenidamente. Una transformación lineal es una función entre espacios vectoriales. Eso quiere decir que el dominio tiene que ser un espacio vectorial y el codominio o rango también tiene que ser un espacio vectorial. Y aparte de ser función, tiene que cumplir dos propiedades, que son la aditividad y la homogeneidad. Bien. Entonces, dicho eso, ¿por qué aclaraba eso? ¿Por qué? Porque vean que aquí estoy tomando vectorcitos en R2, pero no estoy diciendo cuál es la suma y cuál es la multiplicación por un escalar. Eso me di cuenta aquí cuando les estaba explicando esta parte. Cuando no hacemos mención explícita en Rn o en R2 o en R3 o en R4 o en las matrices o en los polinomios, siempre se toma la suma usual o la multiplicación por un escalar usuales. Entonces, en este caso, ¿cuál sería? Si yo quiero multiplicar este escalar por este vector, el escalar entra a multiplicar a cada una de las componentes, aquí lo propio y sumamos, ¿no? Y al final nos queda esto. Luego, para que estos dos vectores sean iguales, sus correspondientes componentes tienen que ser iguales o coordenadas. Entonces,
A tiene que ser igual a X y B tiene que ser igual a 2X más Y. Entonces tenemos este sistema muy sencillo, ¿no? Lo voy a volver a su forma matricial, que está acá, a su forma matricial. Y tenemos esto, ¿no? Ahora ustedes, ¿qué harían? Hasta acá, digamos. Hasta acá, ¿qué harían? Nuestro objetivo, ¿cuál es? Es hallar la fórmula de la transformación lineal. Me está diciendo que T, una aplicación del espacio vectorial R2 al espacio vectorial R2, es lineal y que yo conozco la imagen de dos elementos que están acá. ¿Qué se les ocurriría hacer con este sistema? A ver, ¿qué es lo que dice aquí? Observe que la matriz del sistema es no singular. O sea, esta matriz de este sistemita es no singular. ¿Por qué? Su determinante, ¿cuánto es? Es 1. Por lo tanto, el sistema admite solución única independientemente de los valores de A y B. A ver, explicar esa pequeña parte. Independientemente de los valores de A y B que ustedes tomen aquí, esta matriz de aquí siempre va a tener inversa. Y va a ser esta su inversa. Va a ser esta su inversa. Hay una formulita muy fácil para poder calcular la inversa de una matriz 2 por 2, ¿no? Entonces, calculamos la inversa de esto, porque tiene determinante distinto de 0. ¿Cuánto será su determinante? Su determinante es 1, ¿no? Entonces, multiplicamos esta ecuación por la inversa y lo colocamos acá. Entonces, vean que independientemente del valor que ustedes coloquen aquí para A y para B, el sistema siempre tiene solución. Y además, dicha solución es única. Ahora voy a llevar esto otra vez a su forma, a la forma de ecuación, de bloque de ecuaciones o de sistema de ecuaciones. Y tenemos esto, ¿no? Estas ecuaciones, ¿qué es lo que nos están diciendo? A ver, para que sea muy explícito lo que nos está diciendo estas ecuaciones, he colocado reemplazando en 1, o sea, reemplazando esto en nuestra ecuación 1, que es esta de acá. Esta es nuestra ecuación 1. Reemplazando esto que hemos obtenido. Tenemos esto. Esta es la ecuación 1. Y le estoy reemplazando lo que obtuve acá, ¿no? En vez de X, ¿qué pongo? Coloco A. Y en vez de Y, ¿qué es lo que coloco? Menos 2A más B. Perfecto. Ahora, ¿esto qué quiere decir? No sé si alguien me puede ayudar antes de ver los ejemplitos que aclaran qué es lo que quiere decir esto. Este es el procedimiento, por si acaso, general. Bueno, no general, pero básicamente si cambiáramos de aquí los espacios vectoriales y cambiara esto de acá un poco, pues el procedimiento seguiría siendo casi el mismo. Bien, lo que nos está diciendo esto es lo siguiente. Por ejemplo, nos daremos A, B igual a 1,1, por poner un ejemplo. Entonces, reemplazaremos acá. A es igual a 1, en este caso, A es igual a 1. Entonces coloco en vez de A 1 y luego en vez de esto, ¿qué sería? Sería menos 2 más 1 menos 1. Vean que aquí, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que nos está ayudando? ¿En qué nos está ayudando esta última ecuación? Nos está permitiendo escribir el vector 1,1 como combinación lineal de los vectores 1,2 y del otro vector 0,1. 0,1. Y podemos ver que efectivamente verifica, ¿no? Si esto entra a multiplicar, no va a afectar nada, ¿no? Vamos a tener 1,2 y aquí vamos a tener menos 1 y va a verificar, ¿no? Efectivamente esta igualdad se verifica. Entonces, vean que estas ecuaciones, ¿qué es lo que están haciendo? Me están permitiendo escribir cualquier vectorcito. Bueno, en este caso yo me dio este vector, ¿no? Me está permitiendo escribir a este vector 1,1 como combinación lineal de 1,2 y de 0,1, donde los escalares de la combinación lineal, ¿quiénes son? Es este 1 y es este menos 1. Otro ejemplo,
¿Qué pasa si AB es 3,2? Ustedes podrían darse cualquier valor. La cuestión aquí es que siempre van a obtener X y Y. ¿Por qué? Porque vean X y Y en términos de quién están. Están en términos de A y de B. Entonces, para cualquier vector que ustedes se den, siempre van a tener los escalares para la combinación lineal. A ver, volvamos a este caso. Si A, B es 3,2, ¿qué va a pasar? Esto que estoy explicando, tal vez debería haberlo explicado para los anteriores temas, pero estoy aprovechando esta ocasión para poderlo explicar. A ver, 3,2, ¿cuáles son los escalares para la combinación lineal? Entonces, como X es igual a A, pues aquí viene A, ¿no? Y como Y es igual a ¿quién? A menos 2A más B, entonces, ¿cómo vendría esto? Sería menos 6 más 2, que es menos 4. Ahora, si ustedes simplifican esto, si ustedes verifican esto, perdón, si ustedes simplifican esta parte derecha, pues van a obtener esto de acá, ¿no? ¿Está claro? Sí, se cumple efectivamente. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Es evidente que para cada vector AB existen escalares X y Y tales que yo lo puedo escribir a este vectorcito AB como combinación lineal, como una suma de productos, ¿no? Entonces, eso es lo que significa ser conjunto generador. A ver, 1,2 y 0,1 son un conjunto generador. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque vean que al principio, ¿qué es lo que les dije? Para poder hallar la fórmula de la transformación lineal, a ver, para poder hallar la fórmula de nuestra transformación lineal, una condición que se tiene que cumplir es que 1,2 y 0,1, vean que son los vectorcitos de los cuales conocemos las imágenes, ¿no? Necesariamente tienen que ser base, y que sean base, ¿qué significa? Significa que son conjunto generador y que son linealmente independientes. Esas dos condiciones tienen que cumplir. Ahora, volvamos acá. Nuestras ecuaciones nos están diciendo lo siguiente, estas ecuaciones, y este reemplazo que hemos hecho acá. Nos están diciendo que para cualquier vectorcito A, B que nosotros nos demos, siempre vamos a poder encontrar los escalares para poder escribir a este vector A, B como combinación lineal de 1,2 y de 0,1. Entonces, lo que les quería decir con esto es que estos dos vectorcitos de acá tienen que ser base. Para que sean base tienen que ser conjunto generador primero. Entonces, ser conjunto generador, ¿qué significa? Significa que cualquier vector, a ver, le pondremos un poco esto más de contexto, no estoy siendo muy claro. 1,2 son un conjunto generador, pero ¿de quién son conjunto generador? De R2. Eso es lo que quiero establecer. Quiero demostrar que 1,2 y 0,1 son conjunto generador de R2. Entonces, para que eso se cumpla, cualquier vector de R2, ahora sí está bien dicho, cualquier vector de R2 se tiene que poder escribir como combinación lineal de esto. Para que eso se cumpla, tienen que existir escalares X y Y. Pero vean que nuestra ecuación que tenemos aquí nos está diciendo lo siguiente: cualquier vector que tú te des, A, B, sus escalares están en términos de A, B, o sea, va a ser claro que cualquier vector que yo me dé, siempre van a existir los X y Y para la combinación lineal. Es por esa la razón que esto de aquí es un conjunto generador. Y lo colocamos aquí, ¿no? Es decir, A, B se puede escribir como combinación lineal de 1,2 y 0,1. Esto es cierto porque 1,2 y 0,1 son un conjunto generador de R2. Espero hasta ahí que haya quedado tal vez un poco más claro esta idea de conjunto generador. Ahora, lo que nos falta es ver si son linealmente independientes. Para ver si son linealmente independientes, lo que se tiene que cumplir es que, aparte de que estos escalares existan, necesariamente tienen que ser únicos. Y eso es lo que estamos resaltando aquí, ¿no? Además, los resultados obtenidos, aquí me falta una S, los resultados obtenidos indican que X y Y son únicos.
Esto es consecuencia de que 1,2 y 0,1 son linealmente independientes. Entonces, les pediría a ustedes que verifiquen realmente que estos son linealmente independientes, ¿no? Mediante la definición usual que se da. En este caso, otra forma de decir que estos dos vectores son linealmente independientes quiere decir que estos escalares son únicos, no existen otros más que verifiquen. O sea, para cualquier vectorcito que ustedes se den, los escalares que vayan a encontrar para la combinación lineal son únicos. Y esto queda claro a partir, ¿no? Por ejemplo, cuando he hecho en este caso 1,1, ¿cuáles eran los escalares? Eran el 1 y era el -1. ¿Existirán otros que igual verifiquen esta condición? ¿Existirán otros escalares de tal forma que yo, si los coloco aquí, me va a dar el vector 1,1? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque estos dos vectores son linealmente independientes. Entonces, en resumen, que estos dos vectorcitos sean un conjunto generador, ¿qué significa? Significa que cualquier vector A, B, para cualquier vector A, B, van a existir al menos un par de escalares que va a verificar esta ecuación. Y que sean linealmente independientes quiere decir que estos escalares son únicos, no existen otros. Entonces, en este caso, como 1,2 y 0,1 son linealmente independientes, pues no existe, no existen otros escalares que verifiquen esta condición. Bien, entonces, como, como 1,2 y 0,1 también son linealmente independientes, entonces estos dos vectorcitos son una base. Entonces, como son una base, pues el problema tiene solución. Por último, ya que T es lineal, transforma combinaciones lineales en combinaciones lineales. ¿Eso qué quiere decir? O sea, a ver, que una transformación o que una función sea lineal quiere decir básicamente que mapea o transforma una combinación lineal en otra combinación lineal. Entonces, aquí hay un error, este es T mayúscula, entonces de la misma forma cuando tengo errores, el PDF que les paso, pues ya va a estar corregido los errores, ¿no? En este caso aquí tengo una combinación lineal de vectorcitos, y yo le aplico una transformación que es lineal. Entonces, como es una transformación lineal, se cumple la aditividad. Entonces, para poder calcular la imagen de esta combinación lineal, este T se distribuye con respecto a la suma. O en otras palabras, ¿cómo se diría esto? Se diría eh, que la imagen de una suma, de vectores, y esto es la propiedad de aditividad, que la imagen de una suma de vectores es igual a la suma de las imágenes, ¿no? A la suma de las imágenes. Y eso es lo que tenemos acá. Y por último, aplicamos la homogeneidad. La homogeneidad. Y la homogeneidad nos dice que si yo tengo un escalar multiplicado por un vector y a esto yo le tengo aplicado la transformación lineal, entonces el escalar sale de la transformación lineal y me queda solo esto. Me queda esto de acá, ¿no? Ahora vean que esto de aquí es una combinación lineal de las imágenes. Aquí tengo una combinación lineal y le aplico la transformación lineal. ¿Y qué me va a dar? Me va a dar una combinación lineal de las imágenes de los vectores. A eso es a lo que me refiero. Entonces, una transformación lineal es una transformación que verifica esta propiedad para cualesquiera vectores B1 y B2 y para cualesquiera escalares C1 y C2. Bien, entonces, en este caso, el problema nos está diciendo que nuestra transformación es de este tipo. Verifica esta propiedad. Mapea combinaciones lineales en combinaciones lineales. Muy bien. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Nuestra ecuación importante es esta de acá. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a aplicarle a esta ecuación que tenemos aquí, le vamos a aplicar nuestra transformación T que nos ha dado el problema, que solo sabemos que es lineal y que conocemos de esta solo la imagen de dos vectores.
Y eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? E del par ordenado A, B es igual a T. ¿A qué era igual? A, B era igual a todo esto, ¿no? Ahora vean que esto es una combinación lineal, escalar por vector más escalar por vector. Entonces, le aplicamos la transformación lineal. ¿Cómo se comporta la transformación lineal con respecto a la suma de vectores? Pues se distribuye, ¿no? Este opera a este y luego, perdón, T transforma a este vector y luego transforma a este vector y se suman los resultados, ¿no? Y tenemos esto de acá. Ahora vean que esto es escalar por vector y esto de aquí es escalar por vector. ¿Cómo se comporta en este caso la transformación lineal? El escalar sale de la transformación lineal. Entonces sale, sale. Y solo nos queda esto ya. Entonces T de AB, o sea, la imagen del par ordenado o del vector A, B es esto de aquí, es esta combinación lineal. Pero, ¿qué es lo que nos daba el problema? Nos daba la imagen de 1,2 y la imagen de 0,1. Aquí tenemos la imagen de 1,2 y la imagen de 0,1. La imagen de 1,2 es 2,3 y la imagen de 0,1 es 1,4, ¿no? Muy bien, reemplazaremos eso que nos dio el problema, 2,3 y 1,4. Lo simplificamos y obtenemos esto. Esto de aquí es la fórmula de la transformación. Ustedes dense, por ejemplo, al principio creo que dije si quería ya la imagen de 2,3, pues aquí yo le pongo 2, aquí le pongo 3 y aquí lo proceso, ¿no? Y me va a dar un cierto par ordenado que va a ser la imagen. Entonces, ese es el procedimiento para poder hallar la fórmula de la transformación lineal, dada las imágenes de una base del espacio vectorial dominio. A ver, volvamos acá. Sí, efectivamente. Para poder hallar la fórmula de la transformación lineal, lo que nosotros necesitamos es la imagen de una base. En este caso, 1,2 y 0,1 son una base para R2 y nos está dando sus imágenes. Eso es lo que necesitamos para poder hallar la fórmula de la transformación. Y luego, ¿qué más necesitamos? Necesitamos escribir o hallar la fórmula que nos permita obtener cualquier vector como combinación lineal de la base que nos han dado. Y en este caso es esta de acá. Entonces, este procedimiento lo vamos a ir repitiendo mucho en los posteriores problemas que vayamos resolviendo, pero aquí, digamos, está la versión más sencilla para poder hacer, para poder hallar la fórmula de una transformación lineal. Bien, no sé si hay alguna duda. Todavía nos queda un problema más. Lo iré colocando acá.